Ahora es la hora 11:21. Esto es Pórtense Bien y vamos a pasar a inaugurar una especie de asamblea periodística técnica acerca de las redes digitales, también llamadas redes sociales, y el imperio o el emporio de la falsedad y la distorsión y la estafa de la comunicación dentro de ese contexto. Así que está con nosotros Sergio Sarachu. Hola, Sergio. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están Está todos? Julián Blanco, Buen día, Rubén. Buen día, Claude. encantado. Y Día. seguimos estando firme como pata de mesa No, y nosotros dos. creo que está Iván Nedoc vía Zoom. No sé si nos estás escuchando, Iván. Buen día. Estoy escuchando. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, Sí. Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bueno, estamos? a mí me gustaría hacer una consideración previa para dar luego ya pie al desarrollo del gran trabajo que han hecho. Sea breve, por favor. Sí, sí, no, es simplemente porque cuando promocionamos este caso empezamos a recibir una serie de mensajes, algunos de personas que no conocemos, otros de algunos amigos, algunos dirigentes también que tenemos diálogo. Y yo quiero aclarar que este informe que vamos y estos temas que vamos a hablar, en realidad nosotros no vamos a dar a conocer quién está haciendo contra de quién o a favor de quién o quién está pagando o quién no está pagando y cómo se aplica este sistema de portales truchos, noticias falsas, usuarios falsos, seguidores falsos, y pautar a través de plataformas que no existen. No, eso no, nosotros no, ya nos estaríamos o tendría que formar parte de otro programa donde hablemos de política y de qué sectores están utilizando esta herramienta. Nosotros lo que hicimos y lo que trabajaron el equipo que hoy está presente es justamente en detectar estas maniobras, darlas a conocer, explicarlas, y también a mí me gustaría que como consecuencia de plantear esta problemática podamos ofrecerle a la audiencia una breve sugerencia educativa de cómo poder informarse de manera correcta a través de las redes y de los sitios Sí. de internet profesionales calificados. ¿Cómo separar la paja del trigo? ¿No? Todo un tema. Claro, porque además siempre aparece un tanto más confuso el panorama cuando hay cuando nos estamos acercando a un periodo electoral, ¿no? Allí todo cambia. Cuando estamos fuera del periodo electoral, todas estas cosas desaparecen, porque también desaparece la apetencia por el poder. Y en esa apetencia por el poder y la postulación de sectores o la instalación de candidatos o la difusión de propuestas, etcétera, etcétera, es donde aparecen estas herramientas legales, ilegales, truchas, malintencionadas, etcétera, etcétera. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar precisamente en que es uno de los primeros informes. Es un tema que va a seguir porque se va calentando el clima electoral, ¿no? Sí, a mí me parece interesante apuntar rápidamente que no es un fenómeno ni local ni argentino, sino que es un fenómeno global y en todos lados, con las diferencias del caso que hacen a la idiosincrasia de cada nación, digamos, en todos lados es más o menos lo mismo. Y no es nuevo, claro. Bueno, para repasar un poco la historia y ir contextualizando para que ustedes lo presenten, en la irrupción, a partir de la irrupción de Facebook en el año 2007, 2008, se analizaba y se pensaba que Facebook iba a ser la forma de informarse por la fuerza que tenía y por la irrupción y porque no estaba fuera si no tenías una cuenta de Facebook. Pero a partir de ahí no se tenía en cuenta de que ese libertinaje, por decirlo de alguna manera, de los usuarios iba a redundar en una confusión y un cúmulo de información inexacta o malintencionada respecto de los distintos temas que surgían en la agenda. Entonces ahí empezó, digamos, otra visión donde se necesitaba un sitio de reconocida trayectoria con profesionales del periodismo trabajando que a su vez estaban en Facebook. Entonces esa combinación de un sitio conocido, idóneo,
que informa y que tiene trayectoria, tiene empleado, tiene oficina, bueno, informaba utilizando y potenciando esos contenidos a través de las redes sociales. Pero bueno, es justamente lo que hoy vamos a discutir, ¿no? Cuando uno se informa a través de las redes sociales sin tener en cuenta quién es el que postea esa información. Bueno, rápidamente podemos ir a lo práctico, ¿no? Es decir, ¿cómo, digamos, hay alguna manera de distinguir la información falsa de la que no es falsa? Iván. Sí, hay maneras. De hecho, en el informe, gracias al aporte de Julián Blanco, tratamos de, no sé si de instruir, pero sí de alertar a los lectores, a los consumidores de noticias, al público en general, cuáles son los pequeños detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de identificar un portal trucho, una fake news, un perfil falso que difunde información inexacta o malintencionada, como bien ustedes decían. Y Julián nos dio ese tipo de detalles para tener en cuenta. No sé si los querés repasar, Juli. Sí, antes que nada, hago una mención. Lo que dijiste vos, Claude, al principio, algún datito vamos a tirar. Alguna pieza... Amenizado por ruiditos que hace con el teléfono. Sí. Algún datito de las agencias, de las personalidades que están detrás de algunos de los sitios falsos, vamos a tirar. Así que le anticipo a la audiencia, y sé que había algunas personas que están profundamente interesadas en saber qué encontramos en esta investigación que hicimos. Así que bueno, anticipo eso. Sí, básicamente hay que, primero, si hablamos de falsos perfiles, la variable inicial, o falsos medios de comunicación, o pueden ser trolls, usuarios que se hacen pasar por personas reales y que solamente sirven para generar polémica o para difundir noticias falsas. Una de las variables clave es la fecha de creación. Ahí Pablito Cantón creo que tiene unas imágenes. ¿Por qué? Este es uno de los sitios que... ¿Por qué la fecha de creación? ¿Por qué la fecha de creación? Porque un portal serio o un usuario que es real, se supone que ya con lo madura que están las redes sociales y los años que llevan, ya una persona que está en una red social probablemente tiene que tener antigüedad. Tal cual. Y sobre todo un medio de comunicación. Acá, por ejemplo, vemos en pantalla uno de los portales que está difundiendo en la actualidad noticias falsas y algunas... Primicias neuquinas, dice ahí. Primicias Sí. neuquinas. Recordemos para la audiencia radial que no está pudiendo ver la pantalla por televisión, seamos más descriptivos porque no pueden ver la pantalla. Bien, bueno, en pantalla vemos la captura de un perfil de Instagram de un falso portal que se hace llamar Primicias Neuquinas. En este caso Instagram da la posibilidad de, justamente en búsqueda de mejorar la fidelidad de la información, te da la información de la cuenta. Entonces uno entra y puede ver en qué fecha se unió este supuesto portal, Primicias Neuquinas, y bueno, ahí dice que se unió en febrero de 2022, o sea, un sitio que se aclama como el portal elegido por los neuquinos. Claro, dice que se creó en 2022, en febrero de 2022. En la descripción dice el portal elegido por los neuquinos. Sí. Así que bueno, una de las variables es esa, la fecha de creación. Ya si vemos un perfil que está anunciando noticias, bueno, primicias, y se creó hace pocos meses, ya es una variable para tener en consideración. Después, obviamente, el tema de los seguidores. Un portal que está consolidado, que tiene su audiencia fiel, suele tener una cantidad al menos significativa de seguidores. En este caso, Primicias Neuquinas tiene 38 seguidores. Y es que recién empieza. La familia y los amigos. Sí. Un par de amigos y bueno, y la familia completa está ahí. Y después también tener en cuenta que la cantidad de seguidores no es tampoco garantía de nada, porque es sabido que se puede comprar seguidores muy fácilmente y por pocos dólares en internet. Entonces... ¿Se compran los seguidores? Se compran los seguidores muy baratos. Ahí, bueno, ahí tenemos también otra infografía donde nosotros mostramos que hay también algunos medios de comunicación reales acá en Neuquén que compran seguidores y se pueden identificar muy fácil. Generalmente son perfiles con nombres en otro idioma, tienen fotos de perfiles, se podría decir, raras, que no coinciden con el nombre. Y bueno, entonces, básicamente, la fecha de creación... Por ejemplo, en mi perfil puse la foto de Pancho Casado. Claro, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Panché Casadé. Claro, hice una fusión. Claro, pero eso es muy interesante lo que está aportando Julián con esta placa, porque ahí vemos que una radio de aquí de Neuquén tiene en
su cuenta 8.200 seguidores, lo que es una cantidad importante, 8.200 seguidores. Pero uno va analizando qué tipo de seguidores están allí y empezás a ver, claro, ves números, ves nombres asiáticos, ¿o no? Sí, para identificar esto hay que saber que los seguidores que uno compra provienen generalmente de países subdesarrollados que pagan a usuarios por crearse muchas cuentas y Del seguir, nuestro, por ejemplo. y seguir cuentas determinadas. Entonces, bueno, ahí vemos, como les dije, usuarios con otros nombres, usuarios que no están activos, que no suben historias. También mostramos para contrastar a las personas que no estén mirando la televisión, uno de los perfiles de Instagram de nuestro grupo, el de Mejor Informado, que se ve que son usuarios con nombres en castellano, usuarios que suben historias, que tienen fotos de perfil genuinas, que si entras son perfiles reales, que publican, que interactúan. Así que bueno, es la cantidad de seguidores, la calidad de los seguidores y la interacción. Hay muchos perfiles que tienen 20.000 seguidores pero no tienen interacción, entonces ahí ya es por lo menos algo para tener en cuenta y para estar alerta. La interacción es una de las variables también para descubrir cuando un perfil es falso, ¿no? Sí, tal cual. Hoy, a ver, los usuarios que consumen medios de comunicación en Internet interactúan, insultan, opinan, comparten, dan me gusta, dan no me gusta y emiten su opinión libremente. Entonces, un portal o un perfil que se hace llamar portal, que no tiene comentarios, que no tiene interacción, que no tiene me gustas, que no tiene compartidos, es sospechoso, por lo menos es sospechoso. O que tiene opiniones e interacción que van todas en un mismo sentido también. Eso Bueno, es como está de operado, sí, ¿no? respecto a ese tema, hacemos mención en el informe que hay un concepto que se hace llamar burbuja, y es que gracias al algoritmo de las redes sociales y a las capacidades de segmentación que tienen las plataformas de publicidad en la actualidad, uno puede pautar, promocionar una noticia con una línea ideológica determinada y mostrársela a personas que estén alineadas con esa línea de pensamiento. Entonces uno al momento de ver, ¿por qué? Porque está comprobado que uno tiene más probabilidades de compartir un contenido sin leerlo cuando está alineado con tu pensamiento. Entonces, ¿qué hacen? Se segmenta el público para personas que tengan una mediana alineación ideológica con la fake news que se quiere difundir y se le hace llegar ese mensaje. Que un algoritmo como, por ejemplo, el que usa Netflix para decirte 85% para vos esta película. Exactamente. O sea, las redes sociales usan toda la información de navegación, de interacción que vos generás en la plataforma, las palabras que usás al chatear y demás, para mostrarte contenidos Te hace un seguimiento. Tal cual, y te muestra contenidos que cree que a vos te pueden interesar. No importa si son contenidos falsos, o sea, no está chequeado. Después hay ciertos mecanismos que han impulsado Facebook, por ejemplo, para evitar la difusión de noticias falsas. Ahí, Pablito, tenemos otra placa que Facebook te pide, por ejemplo, verificar la identidad. Cuando vos querés publicitar un tema sobre política, sobre algún asunto social, entonces te hace poner nombre o razón social, un teléfono. Y bueno, y acá nosotros hicimos una investigación, puntualmente del sitio Primicias Neuquinas. La información que brindó el usuario o el administrador de Primicias Neuquinas a Facebook para poder promocionar temas de política, nos llevó a esta agencia, que es una agencia de marketing o de publicidad neuquina, que bueno, es por lo menos es la encargada de promocionar estos contenidos falsos de Primicias Neuquinas. ¿Cómo se llama? Se llama Brumedia Agencia. Es una agencia que está en Instagram, generadora de experiencias creativas, bueno. Entonces, a ver, Facebook ha impuesto ciertos mecanismos para evitar la difusión de noticias falsas, pero claramente son eludibles. Sí, no te obstaculiza la publicación, pero sí por lo menos sirve para que si alguien quiere saber quién está detrás de esa publicación, llegue a algún lado. Sí, igualmente se puede proporcionar un número telefónico falso o comprar una línea telefónica. No lo verifica Facebook. Se verifica, pero uno puede comprar una línea nueva y darlo de alta. O sea, las capacidades de estafa son infinitas. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de perfil de un portal falso, estamos hablando de que en realidad se presenta como una empresa periodística que en realidad no es. ¿Por qué? Porque no tiene redacción, no tiene periodistas que escriban realmente, sino que copian
contenidos, gacetillas, de otros sitios, cortan y pegan en ese perfil. No tiene una dirección, no tiene una dirección física, digamos, no tiene una redacción. Y no tiene muchas veces también un portal en internet. Muchas veces también esto, al menos lo que yo he visto, es solo una cuenta en una red social. Sí, y muchas veces son portales, como bien decía Julián, recién creados o creados muy recientemente, coordinados por este tipo de empresas o multimedios o grupos de marketing, fantasmas que en época justamente de campaña política lo que hacen es generar contenido con alto contenido político, con información claramente direccionada para cualquiera sea el sector político que lo requiera o tal vez la opinión pública que lo requiera. Y que en el medio solapan algunas noticias comunes extraídas de cables, noticias que también, como bien vos decís, son copiadas y pegadas sin ningún tratamiento periodístico, como para dar una Disimular un especie de poco. sensación de normalidad. Claro, simular una normalidad en cuanto a un portal de noticias con variedad y demás, cuando lo que realmente hacen es aprovechar ese espacio para las noticias de alto impacto político, pautarlas, como decía Julián, promocionarlas, segmentarlas a los determinados lectores que requieren esa información o que son más aptos para absorber y compartir e interactuar con esa información, e instalarlas en las distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, inclusive en Google News. Hay en el informe ejemplos de cómo en la campaña política de Brasil, a través de Google se promocionaba con bastante dinero, en dólares, Jair Bolsonaro, diferentes tipos de noticias para tratar de perjudicar a Lula y viceversa. Incluso hubo denuncias al respecto, hubo una comisión que se creó en la justicia brasilera para tratar de desactivar ese tipo de cuestiones. Brasil es un caso paradigmático en cuanto a fake news, a noticias falsas y demás. Hay un ejemplo de la política local que pueden encontrar, que tal vez muchos lo recuerden, en 2019, cuando a través de Twitter, en la campaña de Mauricio Macri, se habían adquirido diferentes tipos de bots o trolls en Twitter, cuentas falsas que compartían utilizando un hashtag determinado, pero se compraron en el exterior, se tradujeron los mensajes, se volvieron a traducir, o sea, del inglés al español, y eso llevó a una confusión de terminar de compartir mensajes como, por ejemplo, satisface a Mauricio. Bótalo, Del bótalo. hijo, claro. Caricias significativas desde Hurlingham, no sé si lo recuerdan, con personajes que personas como por ejemplo Lavon Smith-Sormit, que no me parecía una votante De de la Hurlingham. Argentina, ¿no? Claro, muy autóctona. Pero bueno, hay varios ejemplos de portales, están las placas que nos mostraba Julián recién, y bueno, de alguna manera tratamos de realizar un poco de advertencia al público en general para que cuando leen una noticia que tiene un alto contenido político, que es muy estrafalaria en cuanto a lo que se quiere comunicar, tengan esa noción de que a veces se llega de diferentes maneras, ¿no? Ahora, independientemente de verificar estas cuestiones con quién está publicando eventualmente una fake news, ¿hay algún sistema o método apropiado para detectar una noticia falsa más allá de quién la publicó? En realidad a lo que uno apela es a tratar de brindar la mayor cantidad de información para identificar precisamente eso. Estamos hablando de gente especializada en construir realidades virtuales a través de distintas herramientas que hacen parecer muy real algo que es falso. Por lo tanto, aquí la mejor prevención, digamos, es dar la mayor cantidad de información, como en este informe, que es el primero, pero seguirá para ir identificando y aportar a quien puede encontrarse desprevenido de ser abordado por una noticia falsa. De todos modos, uno también ha visto cómo ha ido evolucionando esta manipulación a través de distintas herramientas en campañas electorales. Veíamos que empecemos en el 83,
cuando irrumpe la publicidad, el marketing en uno de los sectores políticos, que es el radicalismo, y termina influyendo mucho en el triunfo de Raúl Alfonsín, ¿no? Tanto hablando positivamente de Raúl Alfonsín como denigrando lo que fue la actitud de Herminio Iglesias quemando un ataúd, ¿no? Bueno, a partir de ahí, en lo que es esta nueva democracia que hemos recuperado, vimos cómo las herramientas que se fueron utilizando para las campañas políticas fueron estando de acuerdo con lo que había en ese momento y generaba un alto impacto. Fueron los blogs, fueron la cadena de mails. Ustedes recordarán lo valioso que era tener una base de datos de correos electrónicos. Claro. En aquella época. El mailing. ¿O no? Sí, sí. Tener un mailing para una campaña política era de un capital tremendo. Bueno, después llegaron, yo recuerdo, en el 2015, por ejemplo, para estar más cerca, lo que fue toda una estructura que incorporó Cambiemos a la política nacional, provincial y local, teniendo como base estas herramientas. Sí. Los llamados trolls. Yo participé de una de esas campañas de Cambiemos y nos llegaba un manual identificando hasta el horario en que había que hacer publicaciones, a través de cuál red, de cuál plataforma, de qué manera, con qué color, con qué, etcétera. Estaba todo analizado y un se manual replicaba. de instrucciones. Y se replicaba absolutamente. Bueno, el alto impacto positivo que tuvo esa campaña de Cambiemos también estaba relacionada con que era algo nuevo. Yo no sé Hoy, hasta qué creo punto... que Sí, Iván. siguiendo Serge esa cronología que vos estás haciendo, hoy creo que la estrella de este tipo de contenidos, creo que Juli puede llegar a ampliar un poco más, son los memes. Claro. Ajá, Sí, ni hablar. Por Hoy el lado mucho de del lo que humor. se comparte Por el lado con del alto humor. contenido político nos llega a través de memes, por WhatsApp también. Que son casi instantáneos a un hecho, ¿no? Pasa algo y salen los memes al toque. Exacto. Y el humor es una de las herramientas en que te encuentra desprevenido como consumidor. Te entra por otro lado, no te entra directamente por la falsedad de una foto, de una información, sino por el humor, etcétera. Ahora, Ahora, a vos te parece una situación graciosa y vos la reenvías a tus amigos Claro. para que se rían también, pero atrás de ese chiste hay un mensaje Político. político, exactamente. ahora, siempre tiene que haber un mínimo elemento de la realidad para que una fake o un meme, lo que sea, tenga dimensión. Tiene que haber algo de la realidad que se tome para potenciar esa falsedad. No, por supuesto, e incluso a veces la noticia no es falsa, a veces la noticia es verdadera, Exactamente. pero lo que es falso es el vehículo. Y acá recién me llevaba un mensaje de un amigo, dice, bueno, pero si el sitio es falso y no tiene seguidores, no la lee nadie. No, sí, porque lo que se hace es justamente invertir dinero en la plataforma a través de publicidad para poder expandir artificialmente esa noticia. Un sitio de noticias consolidado, que tiene antigüedad, que tiene una redacción, que tiene contenidos originales, tiene tráfico, lo que llama el tráfico orgánico, que es el tráfico común de los seguidores, de los que normalmente ingresan a ese sitio para informarse. Cuando el sitio es falso, no tiene seguidores orgánicos, seguidores naturales vendrían a ser. Tiene seguidores o lectores artificiales que se consiguen a través de la plata, de invertir dinero, digamos. Exactamente. ¿Y es mucho dinero el que hay que poner o está al alcance de cualquiera? No, la realidad es que está al alcance de cualquiera. Después, la masividad que se le puede dar, obviamente depende del presupuesto que uno tenga, pero básicamente en Facebook, en Instagram, vos podés invertir. No hay mínimo casi, o sea, podés poner 50 pesos, ¿no? O sea, no te va a rendir tanto, pero podés poner entre 50 pesos y 500 lucas por día y el anuncio va a estar corriendo. Obviamente es exponencial y se corresponde con la inversión que uno haga. También hay que entender, con lo que decía Clor recién, que hay grises. O sea, una noticia, el hecho noticioso puede ser real, pero después hay distintas desviaciones que se hacen sobre el tratamiento periodístico de la noticia que
que también influyen sobre la opinión. Entonces, Sí, porque también hay un tratamiento de este estilo con las noticias que salen en los portales de los principales diarios, por ejemplo. O sea, la campaña contra Clarín, por ejemplo, que tiene ya varios años, de un sector de la política argentina, utiliza también estos mecanismos de distorsión de memes, de comparaciones a veces impostadas con tapas viejas de la misma publicación. Sí, todo eso también está usado, ¿no? sí, o bien en el titulado mismo. Ya hoy se sabe que gran parte de los usuarios que consumen noticias en Internet básicamente no entran a la noticia, solamente leen lo que es el título y la bajada o el copy en las redes sociales. Con suerte, Entonces muchas veces esos títulos están desviados y por ahí si uno entra a la noticia y la lee completa, puede encontrar toda la información y las aclaraciones y las contraposiciones, pero solamente con leer el título. Otro consejo entonces es entrar a la noticia y no quedarse en el enunciado. Tal cual. Y también acudir a distintas fuentes. Primero que si un hecho está en un portal y no está en ningún otro lado, es un tema para cuestionarse. Y segundo, si está en otros portales, en portales consolidados y conocidos, ver también qué tratamiento se le dio a esa noticia o a ese hecho. Buscando 2 o 3 fuentes aparte de la que uno está mirando, también es una buena forma de saber que está leyendo noticias o sea que información real. digamos, si un medio tiene una noticia y los demás no lo tienen, pasó, en vez de ser una ventaja, pasó a ser algo sospechoso ahora. Y sí, básicamente sí, porque también con la cantidad de portales que hay, seguramente lo vas a encontrar en otro lado. O a la información que la ves en un portal la vas a encontrar sí o sí en otro lado. Capaz que no en todos los medios, pero en algún otro lugar la vas a encontrar. Si no, o sea, es realmente sospechoso. Podemos decir, afirmar, para empezar a hacer aportes concretos, ¿no?, a nuestra audiencia, a los usuarios, a quienes se informan. Nosotros tenemos una audiencia que indudablemente le interesa la política porque es la temática protagonista de este programa. ¿Podemos decir que las redes sociales son para desconfiar entonces? Cuando uno se informa a través de redes o ingresa las noticias a través de redes. Yo creo que es un recurso y hay que estar instruido para poder informarse a través de redes sociales. No sé, por ahí vos, Sergio. Yo, claro, hay que desconfiar de todo, de los medios de comunicación, de los grandes, de los chicos, de los nacionales, de los provinciales, de los regionales, de las redes sociales, etcétera. Pero sobre todo porque está este intento de construir una realidad que no es cierta o no tiene que ver con la mía. Es decir, la desconfianza no significa ir en contra de un medio, sino leerlo, mirarlo, escucharlo para uno ir sacando las propias conclusiones. Creo que hay que hacer eso. Hay hechos que son reales, son concretos. Ayer Cristina habló en la UOM. Sí, claro. Dio para que leyera y que llevara agua a su molino todo el abanico político de medios de comunicación y de redes. Claro, tenés a favor, en contra, con humor, sin humor, irónico, no irónico, sarcasmo, todos los... Explícito, implícito. Sí. Pero estuvo el hecho concreto. Todos los matices. Estuvo el hecho concreto. Sobre ese hecho concreto, lo que decíamos hoy, tener a disposición todas las herramientas para analizar qué es lo que realmente se dice o qué nos quieren hacer pensar, ¿no? Y a fin de cuentas entender también que muchas veces nos dejamos llevar también o entendemos y nos informamos a través de redes sociales, a través de portales, a través de distintos medios de comunicación, pero después salimos a la calle, vamos a la verdulería y justamente la papa está ahí, en la verdulería. Ahí vamos a saber si hay inflación, si no hay inflación, si nos están cobrando caro, qué es lo que está pasando, si hay desabastecimiento, si las rutas están rotas, si las calles están inundadas, qué es lo que pasa en la sociedad. O sea, la vida real está fuera de la red social. Nosotros tenemos que ser capaces también de analizar ese tipo de situaciones a la hora de tener en cuenta y absorber esa información que nos llega a través de la web. Aconsejable para periodistas, por empezar. por ejemplo, no, pero además dejar de informarse e informar a través de las redes, en el caso de los periodistas, pero no, a lo que yo quería ir es candidatos o candidatas, funcionarios o funcionarias, dirigentes políticos en general.
si no hay al menos un elemento en que se base un tratamiento falso, termina siendo muy falso, no adhiere. Lo explico. Una persona X tiene que tener una característica especial sobre la que trabajar en forma negativa o para trabajar en forma positiva. Los candidatos, los perfiles no se construyen, algo tienen que tener. Digamos, si yo digo una mujer dirigente que está relacionada con la bipolaridad, todos sabemos de quién hablo. Cuando yo digo una dirigente relacionada con el alcohol, todos sabemos de quién estoy hablando. Y cuando yo digo una dirigente que es casi, tiene una imagen angelical, todos sabemos de quién estoy hablando. Bueno, hay un elemento en la realidad de esas personas. Hay una construcción, ¿no? Pero se construyó sobre algo real. Sí, sí. Tal vez exagerando una característica a modo de caricatura, ¿no? A eso voy. La construcción de una noticia falsa se cae sola cuando no está anclada, claro. Anclada al menos en un aspecto de la realidad. Y eso es lo peligroso. Sí. Hay, aparte de este ejemplo que utilizaron en el informe de primicias neuquinas, ¿hay algunos otros ejemplos en la red? A mí me llegó un mensaje de un sitio que se llama neuquenpost.com. Sí, hay. Sí, también. Tenemos está ejemplos de ese sitio, de Neuquén Post, tenemos ejemplos de un sitio que se llama... Infonube, ¿no? Piscis Noticias. ¿Cómo? Piscis Noticias, como el signo. Piscis Noticias. Sí, Piscis Noticias, pagado por un tal Flynn Multimedios. Ajá. Claro, como le Lutier. Noticias Nube. Noticias Nube. También pagado por ese Flynn Multimedios. Digo pagado porque eso es lo que figura al lado de la publicación, no es porque estoy acusando a alguien. Claro. Dice Noticias Nube y abajo contenido pagado por Flynn Multimedios. Sí, hay algunos ejemplos y que toman justamente imágenes de lo que es la política neuquina y del tratamiento de las noticias en cuanto a la política neuquina. Así que, bueno, los invitamos. Está ya en la portada de Mejor Informado. Se acaba de publicar este informe para que lo puedan chequear y sacar sus propias conclusiones, que es en definitiva lo que intentamos hacer. Sí, el mensaje entonces, Julián... ¿Quién edita Mejor Informado, che? Pues, así, por las dudas. ¿Es creíble? Es de Prima. Prima Multimedia. Es de Prima, ¿no? Prima Multimedia. Nació hace... Rubén Boggi estuvo no, pero mucho está tiempo. retirado. Una persona muy importante al respecto. Era Pancho Casado en realidad. Bueno, la radio dentro de los multimedios, la radio y la cercanía, la inmediatez de la radio hace muy difícil la divulgación de noticias falsas, ¿no? Sí. O de perfiles truchos. Y estamos acá, claro. Hay cada perfil. Bueno, lo despedimos a Iván Nedó, que se le termina el tiempo de Zoom. Gracias, Iván, por participar. Gracias a Hasta ustedes. luego. Les mando un abrazo. Gracias, Iván. Chau, Un fuerte chau. abrazo. Y seguimos nosotros un ratito más. Julián, para hacer un repaso entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a los usuarios para detectar este tipo de noticias? Hablaste de la antigüedad, un sitio que no tiene antigüedad, indudablemente no tiene trayectoria, no puede ser un sitio confiable. Un sitio que no tiene una cantidad de seguidores considerable, tiene altas probabilidades de ser un sitio falso. Y un sitio que tiene seguidores considerables, pero los seguidores son todos nombres extraños y son todos personas que no tienen seguidores a su vez y que no tienen interacción. Eso también es una variable que expusiste. ¿Hay alguna otra más? No, básicamente eso y ser prudente al momento de leer, cuestionarse lo que uno está leyendo, ver si lo que se está diciendo, como dijo Sergio recién, está fundamentado, entrar a la nota, leerla completa, como dijimos hace un ratito, ser un lector que cuestiona y que no solamente absorbe lo que una plataforma de redes sociales te impone. Más si es publicidad, porque vos
cuando ves una publicidad te la está imponiendo la red social. Si ves un posteo en tu inicio es porque vos decidiste seguir a un portal o a un perfil, pero ser un lector más analítico, que se cuestione lo que está leyendo, que busque otras fuentes, que lea la información completa, básicamente eso. Sí, y también el tema de los contenidos originales, ¿no? Cuando uno entra a un portal y ve que copian Bueno, todas gacetillas, ¿no? claro, el tema de los contenidos ahora está reventando otra vez una polémica con la compra de Twitter que hizo Elon Musk, que tiene que ver con esto. Se le quieren imponer condiciones a quienes son protagonistas de las redes, en este caso Twitter. Y algunos usuarios de Twitter le están recordando a Elon que ellos son los autores de los contenidos. O sea, que sin usuarios no hay contenidos. Claro. O sea, que precisamente los contenidos son eso, ¿no? Entonces, es el tema de quién genera los contenidos, ¿no? Y si esos contenidos necesitan ser editados o no. O sea, si tiene que haber una especie de censor que regule, modere, ¿no? Esta es una discusión actualísima que siempre estuvo en el periodismo en general y que ahora parece poner foco en las redes precisamente. Sí, hay algunos mecanismos como el que mencionamos hace un rato de verificar la identidad, que también las redes sociales han puesto, no sé si por una cuestión para demostrar que ellos están en contra de la desinformación o por un interés genuino, pero por ejemplo Facebook, si vos querés compartir una noticia y no entraste, no hiciste clic, te dice, o sea, estás por compartir un contenido que no leíste, ¿estás seguro que lo querés compartir? Claro, te hace una advertencia. Sí, y bueno, se van imponiendo este tipo de mecanismos que al ser tan automáticos por la masividad de las redes sociales, es imposible tener a una persona chequeando cada cosa que se sube, son inexactos muchas veces. De todos modos es interesante ver cómo, digamos, todo esto a mí me obsesionó de Twitter porque están quedando al desnudo un montón de cosas. Por ejemplo, que está perdiendo $4 millones por día, porque se le fueron anunciantes a partir de este debate, y también el hecho de que despide a la mitad de la planta de su personal y son 2.000 y pico de personas, ¿no? Que están, digamos que en una red Lo has hecho vía mail. trabaja mucha gente por empezar, de manera distinta, a distancia, no en oficina, pero trabaja mucha gente y que es como que a mí me da la idea de que son cuestiones que están en construcción todavía. Es decir, no sabemos hasta qué punto va a aumentar la importancia de estas empresas de comunicación, que en definitiva son una especie de empresas de comunicación, más allá de que no generen sus propios contenidos. Sí, fíjate que es común ver cómo empresarios de otros rubros incursionan en la compra de medios de comunicación. Bueno, hoy vemos al hombre más rico del mundo que en vez de comprar un medio de comunicación, compra una red social. Compra una red. También creo que es una especie de... Debe tener igual. Seguramente debe tener algún primicias estadounidenses o algo por el estilo. Pero es justamente eso, es una red de comunicación. Sí, sí. Estas son las nuevas herramientas. Dentro de 4 años, el próximo periodo electoral, ¿de qué estaremos hablando? ¿No? En cuanto a herramientas que la virtualidad o Internet o la inteligencia artificial nos va a proveer como elemento también de campaña política, de campaña electoral. Bueno, ustedes van a seguir, el informe es la primera parte, salió publicado hoy en Mejor Informado, y tendrá una segunda, tal vez una tercera. Bueno, iremos viendo. El tema está planteado y formó parte de un somero debate aquí en Pórtense Bien. Y nosotros ya nos vamos, Claudio. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Julián, Iván, que ya estuvo presente. Gracias a Julián, a Paz, a todos los productores, a la operación técnica. Y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado. Rubén, muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Esto fue Pórtense Bien, con Claude Staikos y Rubén Boschi. Un llamado a la solidaridad de la inteligencia. Déjanos
Déjanos tu mensaje en nuestro contestador 525 7001.